Eh, Primero que todo, la salud y los saludo a todos cordialmente en el nombre de el EPICIN y la Universidad de la Frontera en esta segunda jornada de charlas acerca de conectando con nuestros hijos e hijas en tiempos de pandemia, ¿ya? Esta actividad, este ciclo de charlas está organizada por el Centro de Investigación EPICIN y además del Departamento de Ciencias Preclínicas de la Universidad de la Frontera. Agradecemos a todos las y los interesados en estas conferencias y el nombre de la conferencia del día de hoy es Manejo respetuoso de las pataletas, que será presentada por la psicóloga Jocelyn Villarroel. Ella aquí presente es psicóloga clínica de la Universidad Mayor, es docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Temuco, tiene formación en salud mental perinatal del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal y además es experta modelo AMAR, Estrategias de Evaluación e Intervención en la Infancia. ¿Ya? Así que dejo con ustedes a Jocelyn, ella va a hablar acerca de este tema. Luego vamos a dar un tiempo, después de su presentación, que va a ser aproximadamente de unos 45 minutos, vamos a hacer una ronda de preguntas. Ustedes van a tener el chat ahí activado para que puedan hacer sus preguntas, las podemos leer y se van a poder contestar. Por supuesto que después aquellas personas que quieran también interactuar pueden hacerlo a través del micrófono. Así que ahora sí, damos la bienvenida entonces a la psicóloga Jocelyn Villarreal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, agradecer por la oportunidad, por la invitación. La verdad es que creo que la gratitud tiene que ver también desde mi rol de madre. Creo que generar estos espacios es tremendamente importante y nos permite también visibilizar algunos aspectos de la maternidad y de la crianza que muchas veces no se viven más en silencio, más entre cuatro paredes, ¿cierto? Así es que yo muy grata de estar acá con ustedes esta tarde. Bien, como decía Nicolás, la idea es que hoy día conversemos un poco respecto al manejo respetuoso de las pataletas, pero antes de partir y entrar de lleno en eso, me gustaría invitarlos a que hicieran la siguiente asociación en su mente, que pudieran contestar lo siguiente. Cuando decimos pataletas, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Cuáles son aquellas primeras impresiones o aquellas palabras que asocian rápidamente con la idea de pataletas? No es necesario que me contesten en este momento, pero quiero que se den unos segundos como para pensar en esto, en la idea de una pataleta y qué es lo primero, cuáles son las primeras palabras o conceptos que asocian a la idea de pataleta o de berrinche. Lo más seguro es que la mayoría de ustedes surgen conceptos como desborde, problema, dificultad, enojo, frustración y un sinfín probablemente de conceptos o de imágenes con una connotación bastante negativa. Y esto tiene que ver principalmente con que en nuestra sociedad y en nuestra cultura la pataleta tiene una connotación negativa porque la entendemos como un problema. Y en la medida en que la miramos como un problema, la enfrentamos también como una dificultad que hay que eliminar o que hay que detener. Tiene que ver principalmente esto con la visión adultocéntrica que tenemos en nuestra sociedad actualmente y que obviamente desde nuestra mirada de adultos, una pataleta o un berrinche dificulta el manejo de una situación. Me incomoda, me molesta, me irrita, me quita tiempo, me avergüenza si ocurre en un lugar público. Entonces, desde ahí, desde mi mirada como adulto, la pataleta tiene una connotación, insisto, muy negativa y debemos insistir en eliminarla, en detenerla. Eh, y no siempre nos detenemos a pensar qué es lo que ocurre detrás de la pataleta. Entonces la invitación hoy día es que podamos un poco darle la vuelta y más allá de que solo pensemos en las estrategias para manejar la pataleta, vayamos primero al origen y miremos un poco cómo es que surge este desborde emocional en nuestros niños. Cuando pensamos en pataletas o desbordes emocionales, como a mí me gusta más bien llamarle, tenemos que entender que son un proceso esperado del neurodesarrollo infantil de los niños, un proceso que comienza alrededor de los 2 años y termina
yo diría que, bueno, es bien difícil ponerle una etapa como de cierre a las pataletas, porque también hay adultos que muchas veces hacen pataletas o hacemos pataletas, solo que las gestionamos de distinta manera. Pero principalmente ocurren estos berrinches o desbordes emocionales, comienzan a aparecer alrededor de los 2 años, muy asociados a que los niños en esa etapa comienzan a tener una individuación diferente a sus padres. ¿Qué significa esto? Que hasta antes de los 2 años el niño se siente como una extensión de sus padres, principalmente de la mamá. Por ende, en esta sincronía en que todo ocurre en conjunto, no solo desde una visión física, sino también desde una visión emocional, el niño no logra diferenciar que soy un ser separado de mis padres o de mi madre. Sin embargo, alrededor de los 2 años, por los procesos madurativos cerebrales, también el niño empieza a darse cuenta que es un ser distinto a su mamá y por ende también que puede perderla en cualquier momento, que si se distancia, la mamá puede que desaparezca y no sabemos cuándo va a volver. Pensemos también que la concepción de tiempo en los niños es muy distinta a la concepción de tiempo en los adultos, pero por otro lado el niño empieza a darse cuenta que tiene cierta injerencia o cierto control en el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene habilidades que le permiten explorar el mundo de una manera distinta a como lo hacía al año, cuando recién empieza a dar sus primeros pasos o incluso antes, y desde ahí se da cuenta que hay cosas que puede hacer por sus propios medios. Entonces empieza de manera muy incipiente, pero ya los primeros intentos de autonomía o de individuación como ser humano, como individuo distinto de otro. Y en este proceso surge una ida y venida como de frustraciones, en donde por un lado ellos sienten que pueden hacer cosas o quieren hacer cosas por sí solos, por ejemplo, abrocharse solo los cordones, y no lo logran, y eso los frustra mucho, o decidir de manera muy precaria, pero decidir sobre quedarse a hacer algunas cosas versus lo que la mamá les pide que dejen de hacer. Por ejemplo, si nos vamos a lavar los dientes, probablemente van a querer quedarse jugando con agua y mucho rato porque no miden el más allá. Y después a lo mejor al ratito se vuelven muy pequeños nuevamente y te piden que los traslades y los lleves en brazos de vuelta a la casa. Entonces, en esta contradicción entre ser niños que empiezan a buscar autonomía y por otro lado seguir siendo aún bebés, es que empiezan a aparecer una serie de frustraciones, que esto parte a los 2 años. Esto además tiene que ver principalmente con el desarrollo cerebral. Los niños alrededor de esta etapa empiezan un proceso que es de mucho desarrollo de las habilidades motoras. Tienen un cuerpo que les permite explorar, que les permite caminar, que les permite correr, subir, bajar, con mucha más rapidez de lo que les permite, por ejemplo, su área del lenguaje. Entonces, además el niño comprende mucho más de lo que puede expresar, entiende del mundo mucho más de lo que puede expresar desde el lenguaje verbal. Y esto se extiende, es un proceso que empieza en esta época, pero se va como instaurando a lo largo de los años y va viviendo ciertas etapas y ciertos procesos madurativos a nivel cerebral. Hay una teoría de cómo funciona el cerebro y quiero que se lo imaginen como de la siguiente forma, que puedan apuñar su mano de esta manera. Entonces, esta teoría del cerebro triuno nos habla un poco, nos ayuda un poco a entender cómo es que se desarrolla el cerebro en nuestra especie y cómo esto se vincula con las pataletas o los desbordes emocionales de los niños. Esta parte de acá vendría siendo como el cerebro primitivo, que vamos a llamar el cerebro reptiliano, que es el cerebro con el que todos nacemos ya más o menos bien elaborado y se va a encargar como de aquellos instintos o aquellas funciones que son básicas. El dormir, el comer, la necesidad de contacto físico y cuestiones más bien asociadas a la supervivencia. Después vamos a tener un segundo cerebro que va a estar localizado acá, como en el pulgar, en su imagen que van a tener ustedes, que es el cerebro emocional o cerebro mamífero, que le llamamos. Y acá se instala o aparece una estructura que es la amígdala, que es la encargada como, así muy a grandes rasgos, de regular emociones o de ser como nuestro sistema de alerta en función de las emociones y de cómo las percibimos ante el mundo. Y finalmente está
el neocórtex o la neocorteza, que es como esta parte que envuelve finalmente el cerebro, con la corteza prefrontal, que es como toda esta parte de adelante, que es un tercer cerebro y es una estructura como de orden superior, que se empieza a desarrollar en los humanos alrededor de los 2 años, pero no termina de desarrollarse sino hasta los 20 o pasado incluso los 20 años de edad. ¿Qué significa esto? Que cuando los seres humanos nos vemos en una situación de desborde emocional, por ejemplo, en una situación de peligro, es la amígdala, va a ser esta estructura la que nos va a indicar, nos va a hacer el alerta y nos va a permitir tomar reacciones rápidas, instantáneas y que van a apuntar a la supervivencia. Lo mismo, por ejemplo, cuando estamos en una situación de mucha rabia, la amígdala y otras estructuras alrededor se activan y secretan hormonas de estrés como adrenalina y cortisol que nos van a mantener en un estado de mucho enojo. Por ejemplo, si ustedes están en el trabajo y eventualmente su jefe, y salen a las 4 de la tarde de su trabajo y tienen un compromiso y tienen una agenda lista y su jefe les exige quedarse 2 horas más, sin previo aviso, sin compensación económica, sin compensación de tiempo y además los extorsiona y les menciona que si no se quedan esto puede influir en su trabajo o en su contrato de trabajo. ¿Cuál es la primera sensación que ustedes van a tener? De rabia, de molestia, de frustración, de enojo, ¿verdad? Y una sensación profunda, profunda que está activada por esta estructura que es el cerebro mamífero o el cerebro emocional, que es como yo les mencionaba, y la sensación de rabia y de molestia es tremenda, es sumamente fuerte. Ahora, ¿cuál es la estructura encargada de que nosotros en ese momento no nos paremos y le gritemos un montón de cosas a nuestro jefe y dejemos la escoba y tiremos todo y nos enojemos? Lo que regula esa expresión emocional es la corteza prefrontal o el neocórtex, que es esta estructura que se empieza a desarrollar a lo largo de los años. Es aquí, en esta última estructura, en la neocorteza, donde se arraigan funciones de orden superior como el control de impulsos, la planificación, la capacidad de regular estas emociones del cerebro más emocional, la capacidad de tener autocontrol, de tener de que medien pensamientos como, ok, si yo grito, si yo me enojo, si yo me desbordo, si yo boto todo en el escritorio, probablemente mi jefe se va a enojar, esto va a ser peor, me puede costar el trabajo. O lograr entender que en este momento puedo mediar el razonamiento y regular mi emoción, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los momentos o de los eventos en nuestra vida en que nos sentimos desbordados emocionalmente, ya sea principalmente con miedo o con rabia, es las estructuras de orden superior que están ubicadas en la neocorteza las que regulan este estado emocional. Es por eso que no es esperable, o la mayoría de nosotros como adultos, la mayor parte del tiempo, no reaccionamos de esta manera, porque tenemos la capacidad de mediar un poco ahí en esto de decir, bueno, me conviene o no me conviene, poder autocontrolar los impulsos y no responder gritando, no pegar, no ir al golpe, no tener esta conducta más instintiva, que es a lo que nos insta nuestro cerebro más emocional, ¿verdad? Entonces volvamos a los niños. Si un niño siente que una situación es injusta, que le genera rabia, que le genera molestia o que le genera mucho miedo, solo tiene bien desarrollado el cerebro emocional. Su neocorteza, que es desde donde va a adquirir estas herramientas para regularse, no están desarrolladas aún. No están desarrolladas al completo a los 2, a los 3, a los 4, a los 8, a los 10 años. Entonces, pedirle a un niño que se regule, que se autorregule, y que medite respecto a las consecuencias, a las circunstancias, que tome control de esas emociones que lo desbordan en el momento, primero es tremendamente injusto y segundo es probablemente una tarea que no van a lograr. Por muy inteligente que sean nuestros hijos, por muy hábiles y por mucho que en ocasiones nosotros logramos identificar conductas de autorregulación. ¿Qué pasa entonces? Finalmente, todas estas normas sociales, estas habilidades como de relación del tiempo, de empatía, de conductas prosociales, se van adquiriendo y se van cimentando a lo largo del desarrollo cerebral de nuestros hijos y en el proceso en que los niños se desbordan, en que los niños están en un berrinche o en una pataleta, la amígdala,
que es esta estructura como central en todo este desborde, está activada como si fuese una alarma. Imagínense una alarma como de los bomberos ahí como todo el rato. Entonces, claro, ocurre que yo, como adulto, lo veo tirado en el suelo, lo veo gritando, lo veo pataleando, y mi primera reacción va a ser pedirle, ya sea con palabras o esperar, que ese niño reaccione como un adulto y que se controle, que se regule. O bien, ya más en una conducta un poco más desbordada por mi parte como mamá, papá o cuidador, golpearlo o gritarle. El niño, cuando está en un desborde emocional, lo está pasando mal. Creo que eso es lo primero que tenemos que entender. Después de mirar un poco cómo es este proceso de estructura cerebral, muy a grandes rasgos, por supuesto, tenemos que entender que en el fondo el niño se desborda emocionalmente generalmente por dos grandes emociones, que son el miedo y la rabia. El miedo, por ejemplo, en casos en que se siente solo o desamparado, pongamos el ejemplo de un niño a quien yo dejo en una pieza, que se quede a dormir solo, sin adultos que lo estén cuidando, y que probablemente eso le genera mucho miedo y mucha angustia, con una amígdala muy activa y sin la capacidad de entender por su edad y por su desarrollo que en la otra habitación están los adultos. La sensación de miedo es muy alta y la respuesta o la forma de manejarlo probablemente va a ser un llanto descontrolado o gritos o golpes en la puerta o conductas como en la línea. Y la otra emoción que genera los desbordes emocionales generalmente tiene que ver con la emoción de rabia, y la rabia va a estar provocada principalmente por situaciones que el niño perciba como injustas, en donde no quiera hacer algo que los adultos le manden o no quiera dejar de hacer algo en lo que está haciendo y que está disfrutando. Volvamos entonces a la situación del ejemplo de la oficina del jefe. En este momento de mucha rabia, de mucha injusticia, un niño probablemente gritaría, se iría igual, rompería cosas, se tiraría al suelo, porque, insisto, no tiene las capacidades cognitivas y cerebrales para poder regular. Entonces, con todo esto podemos ver que esta sensación de frustración, de enojo, de rabia que siente el niño en esos momentos, indistintamente de la edad, porque obviamente que a los 2 años son pataletas como mucho más precarias el lenguaje, pero a los 5, a los 8 años van a ser berrinches o descontroles emocionales que van a estar asociados a lo mejor a un montón de palabras en contra de los adultos. Mamá no te quiero, mamá eres mala, te odio, y un montón de frases como en esta línea que van a responder a estas emociones primarias que el niño está sintiendo, a una emoción profunda de frustración, de enojo, de miedo, que no sabe regular de otra manera. La forma de regularse, o más que de regularse, la forma de expresar estas emociones que lo hacen sentir mal en ese momento, van a ser a través de lo que nosotros conocemos como una pataleta o un berrinche. Un niño no va a venir y decirte, mamá, me siento muy frustrada porque yo quería hoy día comer manzana de postre y había plátano. Lo más seguro es que cuando tú le pongas la manzana y ella esperaba plátano, grite, se enoje, no la quiera, te rete, qué sé yo. Dependiendo de la edad, puede expresarlo más verbalmente o solo con gestos y con acciones. Entonces, claro, pasa que evidentemente, ¿cómo calmamos y qué regula a ese niño en ese momento? Si su corteza prefrontal y su neocórtex no están lo suficientemente desarrollados, ¿qué pasa con la pataleta entonces? Y aquí es donde es súper importante poder entender que nuestra visión como madres, como padres y como cuidadores no apunta a evitar o a apagar directamente esa emoción desde nuestro razonamiento, o no apunta a eliminar la pataleta, sino más bien a ir más allá de la pataleta y entender primero qué le pasa a ese niño, a esa niña, qué le pasa a mi hijo que reacciona de esta manera, y actuar como un cerebro externo. ¿Qué significa esto? Nosotros, para poder autorregularnos, necesitamos de estas habilidades que yo les mencionaba, de autocontrol, de calma, de mediar razonamiento y de entender que la situación merece ser evaluada antes de reaccionar. El niño no la tiene, pero nosotros podemos hacer uso de nuestras propias habilidades y ser ese cerebro externo que el niño necesita. Es decir,
mis habilidades de adulto, mis habilidades de corteza prefrontal desarrolladas van a actuar como el mediador que el niño necesita. Entonces, nuestro objetivo cambia. Nuestro objetivo no es eliminar la pataleta porque a mí me molesta o porque yo estoy pasando una vergüenza porque el niño está descontrolado en el supermercado porque quería las galletas y está tirado en el piso. No lo agarro, no me lo llevo porque eso no le está ayudando al niño. Probablemente lo que eso hace es que active mucho más la amígdala y que su reacción impulsiva aumente, sino que lo que hago es que busco a través de mi calma traspasar esa calma. Y eso requiere, evidentemente, un manejo de mi propia emoción mucho más grande y mucho más profundo. Requiere, por un lado, mirar qué es lo que a mí me pasa con ese desborde, mirar qué me pasa a mí con mi hijo tirado en el suelo gritando, porque además hay otra cosa que juega un rol súper importante en este proceso, que también es un aspecto cerebral, que son las neuronas espejo. No sé si las han escuchado, pero estas son las neuronas como encargadas de todo el tema de la empatía, de ponernos en el lugar de otros. Y hay algunos estudios bien recientes que mencionan que las neuronas espejo no solamente nos ayudan a ser empáticos, sino que además en el proceso de la crianza, sobre todo en los primeros años, nos ayudan como a espejar, como bien dice su nombre, las emociones nuestras en nuestros hijos y además a recepcionar el reflejo que ellos hacen de sus emociones en nosotros. ¿Qué significa esto? Que cuando mi hijo o mi hija está frustrado, está enojada, está enfurecida, está con esta sensación de ira y de descontrol, yo al estar en ese momento con ella, a través de este proceso de neuronas de espejo, voy a sentir gran parte de esas mismas emociones en mí. La diferencia es que yo como adulto puedo hacer uso de estas habilidades de calma, de autocontrol, de manejo de mis propias emociones para retornar a la calma, para bajar mi amígdala, para bajar esta alarma o para apagar esta alarma y a través de mi propia calma transmitir esa calma a mi hijo, a mi hija en el momento de la crisis. Esto como a grandes rasgos. Ahora, en el paso a paso, es súper importante entender que la pataleta misma no es el momento para conversar sobre la crisis. Porque muchas veces, claro, a lo mejor como papás y con hijos más grandes vamos a querer mediar y empezar a preguntar, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué te pasa esto? Nos tenemos que ir del supermercado, porque este no es el momento, ya lo habíamos conversado en casa, las galletas no se compran todo el tiempo, o tienes ese mismo juguete en la casa y no lo podemos llevar. El niño en ese momento, cuando está con las emociones a flor de piel, está bloqueado. Y no solo el niño, nos pasa a todos. Cuando nuestra amígdala se activa, cuando nuestro cerebro emocional está full y está con la alarma encendida, todo nuestro cuerpo y todas nuestras emociones y nuestros pensamientos están en esta alerta. Difícilmente vamos a poder tomar decisiones serias o sabias en un momento en que tengamos las emociones tan al desborde. Y por otro lado, esperar que nuestro hijo entienda que en la casa tiene un juguete de los mismos y que por eso va a dejar en la góndola del supermercado y no va a insistir en llevárselo y va a dejar de llorar, es tremendamente difícil, porque tiene el sistema emocional a full y por otro lado porque probablemente no tiene las habilidades para entender que el juguete que está ahí es exactamente el mismo que está en la casa. Entonces, en un primer punto, nuestra misión como adultos, como cuidadores, es acompañar la pataleta, no detener la pataleta. Y eso nos hace mirar este proceso de una perspectiva sumamente diferente. Porque si yo voy con la premisa de que tengo que controlar a este niño que está haciendo una pataleta, ni siquiera voy a alcanzar a empatizar o no me voy a cuestionar qué es lo que le está pasando o no, y inmediatamente voy a ir al choque. Voy a tratar de reducir esto y de controlarlo al máximo. Cuando cambio la perspectiva y entiendo que detrás de ese berrinche y de esa pataleta hay emociones que hacen que mi hijo o mi hija lo esté pasando mal en ese momento, entiendo que mi postura tiene que ver con acompañar ese desborde emocional. Y ojo, que cuando digo acompañar, es acompañar lo que dure, porque una pataleta dura lo que dura. Dura el tiempo que es lo suficiente para que estas emociones decanten de una u otra manera. Y ahí vamos a mirar algunos tips o algunas estrategias específicas de cómo hacer esto. Pero lo primero que quiero que pensemos es cómo resignificar esta idea de qué hago yo frente a una pataleta.
yo no intento detener la pataleta, sino que mi objetivo va a ser acompañar esa pataleta. Si lo regaño, si lo castigo, si lo golpeo en ese momento, probablemente voy a hacer que esas emociones se exacerben. Si lo ignoro o si lo intento distraer, lo mismo. ¿Qué va a pasar? Puede ocurrir que a lo mejor efectivamente haya niños que frente a castigos o a golpes físicos o a gritos, el niño detenga la pataleta automáticamente. Pero no la detiene porque realmente entendió que se tiene que ir del supermercado o porque entendió que no puede hacer un berrinche porque finalmente hay que irse del parque y ya no podemos seguir porque hay que ir a tomar once. No es que lo entienda. Finalmente, cuando responde y la pataleta se interrumpe por un golpe o por un grito, lo que ocurre es que sobre esta emoción de mucha rabia o de la amígdala como muy en funcionamiento, el miedo que le genera al niño, el reto, el castigo, el golpe, es mayor que lo paraliza. Entonces el niño automáticamente redirige la conducta y probablemente se va llorando o termina la pataleta. Pero no estamos logrando que el niño tenga autocontrol. Finalmente estamos eliminando la pataleta. Sí, una estrategia que a corto plazo puede funcionar, pero que a largo plazo no es efectiva y que además va a tener consecuencias en nuestros hijos, sobre todo en nuestra relación y nuestro vínculo de apego que establecemos. Cuando nosotros retamos, cuando nosotros golpeamos, cuando nosotros castigamos por un berrinche o por una pataleta, estamos dando al niño el mensaje de que lo aceptamos y le amamos solo en momentos de control emocional. Recordemos que esto tiene que ver con las emociones, siempre, con el control y el manejo de las emociones. Por otro lado, cuando yo distraigo a los niños, mucha gente tiene la idea de que cuando un niño empieza una pataleta, hay que tratar de distraerlo. Y le empezamos a mostrar un montón de juguetes y cascabeles si son chiquititos, o comida, o la tele, un montón de distractores externos, con la intención de que el niño se olvide, entre comillas, de la emoción que está viviendo y que lo podamos distraer. En el fondo, con estos mensajes como de distracción, o de ignorarlos también, como de no pescar. Hay muchos que tienen esta idea o que hemos escuchado esta idea de, ok, mientras está haciendo la pataleta, si tú lo tomas en cuenta, es peor. Déjalo que se aburra, déjalo, ignóralo hasta que se le pase. ¿Qué mensaje le estamos entregando a nuestros niños? Le estamos mostrando que las emociones negativas, mal llamadas negativas, o las emociones displacenteras, se omiten, se buscan distractores, no se aceptan, no se validan, no son importantes de vivenciar. Muchas veces esta idea de ignorar a los niños en la pataleta tiene que ver con que a la base tenemos la concepción de que los niños nos manipulan o nos manejan en las pataletas o en los berrinches o en estos desbordes emocionales. Y claro, si partimos desde la concepción de que un niño nos está manipulando con la pataleta, evidentemente que no queremos caer en esa manipulación. Ahora la noticia es que los niños no manipulan. Y no manipulan por una razón sumamente sencilla, que es lo mismo que les he venido diciendo respecto al cerebro. La habilidad de mentalizar, de engañar, de manipular, de pensar o de asumir que el otro está pensando algo sobre mí y que yo puedo hacer algo para que ese otro cambie su forma o manejar un poco su forma de pensar o de actuar, es una habilidad de orden superior y no se desarrolla de manera completa, sino hasta pasados los 20 años. No digo con esto que antes de eso los jóvenes, los adolescentes, los niños no tengan desarrolladas ciertas habilidades en esta línea, pero finalmente los bebés, los niños pequeños no manipulan por una cuestión de desarrollo cerebral. Entonces, insisto, si nosotros vamos con la premisa de que la pataleta es algo en mi contra, que es algo personal, que el niño lo hace por molestarme a mí, cada vez que voy al supermercado me hace el mismo escándalo. Cada vez que voy al supermercado siempre se va a las galletas y sabe dónde están y hace lo mismo porque me quiere molestar a mí. Si yo parto de la premisa de que esto es personal, de que es en mi contra, que el niño me quiere manipular, por supuesto que voy a querer detener esto, ¿cierto? Volvemos como a la idea del comienzo, a estas emociones negativas y a estas emociones como desde nuestra mirada siempre del adulto. Pero claro, en la medida en que empezamos a pensar en el niño, en qué es lo que le pasa al niño, el niño finalmente cobra un rol central y un rol diferente, en el que yo empiezo a mirarlo y empiezo a darme cuenta de que no le está pasando bien y que me necesita.
necesita que yo mire qué hay detrás de esa pataleta, mire qué hay en su desarrollo cerebral en función de la edad, tiene habilidades verbales para poder expresar la frustración, o tal vez está habitando un cuerpo que le permite muchas más cosas de las que en este momento es capaz de expresar. Puede correr, puede saltar, pero a lo mejor sigue sin poder expresar muchas cosas, o sin poder expresar lo que necesita. Mirar más allá de la pataleta en sí misma, mirar más allá del desborde de ese momento, como una primera cosa. Y entender que finalmente la pataleta no tiene como objetivo detenerla. Cuando entendemos que la pataleta no tiene como objetivo detenerla, también nos sacamos un peso de encima. Porque entendemos que es un proceso que va a necesitar un tiempo determinado y que ese tiempo no lo pongo yo. Lo determina el niño, lo determinan las circunstancias, y que yo estoy aquí para validar esa emoción, para ponerle nombre y para ayudar desde mi calma y desde mi cercanía a acompañar ese momento displacentero que está viviendo el niño o la niña. Entonces, desde ahí, ¿cómo acompaño la pataleta? Primero la acompaño mirándome a mí. Me miro y qué me pasa a mí con esto. ¿Qué me pasa a mí como mamá? ¿Qué me pasa a mí como papá? Como adulto frente a este desborde emocional. Me frustro, me enojo, me da vergüenza, me siento cuestionada, cuestionado. Creo que es muy importante mirar esta diada, mamá, hijo, papá, hijo, porque nada de lo que ocurre en la crianza está ajeno a lo que a nosotros nos va pasando internamente. Y desde ahí, desde mi punto de vista, es súper importante ir mirando siempre cómo estamos nosotros en relación a lo que les está pasando a nuestros hijos e hijas, porque no podemos separarlo. Mi reacción frente a ese desborde emocional siempre va a estar ligado a cómo yo me siento en ese momento, a a cómo yo estoy vivenciándolo o cómo yo estoy sintiéndome respecto a esa situación. Entonces, un primer paso sería poder mirar qué me pasa a mí con esto y intentar restablecer la calma desde mis capacidades, entendiendo que el niño no me provoca, no lo hace a propósito, que mi hijo lo está pasando mal y que yo desde mis propias habilidades puedo manejar más o menos esta situación y controlarme y calmarme y no responder agresivamente o no responder como en la misma sintonía emocional. Una vez que logro generar este estado mediano de calma, es importante poder validar la emoción que está sintiendo el niño o la niña. Validarlo en términos de palabras simples y concretas. ¿No? Esto no se trata como de tener una conversación extensa en el momento de la pataleta. Pensemos en que el niño está en este desborde grande. Es quedarme ahí, cerca, siempre en el contacto, y mostrarle que estoy acá, que entiendo que estás enojado, enojada, porque querías llevarte las galletas, porque quieres llevarte las galletas del supermercado, pero no podemos llevarlas. Pero yo entiendo cómo te sientes. Sé que estás enojada. Sé que tienes miedo y que por eso no quieres ir a tu primer día de jardín, o no quieres ir caminando hacia el jardín porque tienes miedo de quedarte en el jardín sin la mamá o sin el papá. Y que el descontrol que lleva, o la pataleta que lleva en el auto, tiene que ver con que a lo mejor tiene miedo. Validar esa emoción y nombrarla, porque recuerden que en este proceso de nosotros ser el cerebro alterno de nuestros hijos, también le vamos a ir entregando habilidades de manejo emocional. ¿Y esto cómo lo hacemos? Primero reconociendo esa emoción, poniéndole nombre a la emoción. Muchas veces, incluso nosotros como adultos, nos pasa que tenemos la sensación difusa de un cierto sentir emocional, pero nos cuesta ponerle nombre. Nos cuesta porque históricamente hemos vivido en una cultura en que las emociones tienden a no ser expresadas, a no ser nombradas. Tenemos esta mala categorización entre emociones positivas y emociones negativas, cuando en el fondo las emociones todas son útiles, todas no son funcionales, y evidentemente hay algunas que nos generan sensaciones más de placer y otras más displacenteras, pero aprender a nombrar las emociones y enseñarle a nuestros hijos que eso que les pasa y que les genera calor en la cara y que los hace apretar los puños es rabia, también nos ayuda a que él vaya a la larga identificando sus propias emociones. O dónde sentimos el miedo, cómo sentimos la sorpresa en nuestro cuerpo,
cómo la podemos expresar. Entonces ayudarles a nombrar esa emoción. Estás con mucho miedo, porque tienes miedo de que mamá se vaya y por eso no me dejas salir por la puerta y haces este berrinche, como le llamamos, o esta pataleta, pero la mamá no se va, o va a ir un rato y va a volver y no te vas a quedar solo. Y siempre mantenernos cercanos dentro de lo que los niños nos permitan, porque en esta emoción desbordada muchas veces a lo mejor no van a querer contacto físico. Y si uno se acerca a abrazarlos, probablemente te rechacen, te empujen, te pateen. Entonces, claro, mi espacio físico es estar cerca, accesible, disponible para cuando el niño o la niña me necesiten y quieran acercarse, pero también respetando, sin invadir ese espacio, porque en el momento de la crisis puede ser que el niño no quiera un abrazo. Y yo siento que estas tres cosas, como en el momento del acompañar la pataleta, validar la emoción, nombrarla y ayudarle a nombrar la emoción, y siempre mantener la cercanía. Mirándonos a nosotros constantemente, porque claro, obviamente esto no es nada de fácil, pero ya el primer punto de poder cambiar la perspectiva, desde que mi trabajo en esto no es calmar, o sea, cortar la emoción, sino acompañar para calmar esa alarma, ya me pone en una posición distinta. La sola conciencia de que en el fondo yo no vengo a interrumpir este escándalo que me están provocando en mi contra, sino que lo que yo estoy haciendo es acompañar a mi hijo o a mi hija que lo está pasando mal, me posiciona en un lugar tremendamente distinto respecto a las pataletas. Lo otro que es sumamente importante es entender que acompañar la pataleta desde esta mirada respetuosa de un otro, entendiendo que nuestros niños y niñas son seres humanos y que se merecen el mismo respeto que nosotros como adultos, no significa dejar hacer o no poner límites. Que muchas veces a mí me pasa, a mí de pronto en la consulta con pacientes o qué sé yo, en distintos contextos, pareciera ser que existe como esta idea de que el manejo respetuoso o la crianza respetuosa se confunde con dejar hacer o con no poner normas y límites. Y nada más errado. Porque en el fondo, la premisa, la base, es que el límite o la norma establecida se mantiene, no se tranza. Cuando el niño comienza con el desborde emocional porque quiere las galletas y que no me voy a ir y me tiro al suelo y tú lo tomas y lo subes al carro y sigues caminando hacia la caja y el niño llora y llora y llora, el manejo respetuoso no implica que tú vuelvas, tomes la galleta y se la des. El manejo respetuoso implica que tú te banques esa emoción que está viviendo el niño y que lo acompañes, que valides esa emoción, que le muestres que efectivamente entiendes que está muy enojado porque quería las galletas, pero que las galletas no se pueden llevar porque ya ha comido suficientes dulces, porque no come galletas, porque hay galletas en la casa, qué sé yo, por la razón que sea que hayas establecido el límite. Entonces, no es ceder. El manejo respetuoso no tiene que ver con ceder a los límites, no tiene que ver con ceder a las normas. Tiene que ver con entender que hay normas y límites que cada familia establece y que muchas veces esas normas a nuestros hijos no le van a gustar, porque no las comprende todavía, porque a lo mejor van a ir en contra de lo que está haciendo en el momento entretenido, porque hay una hora establecida en que hay que irse del parque, porque hay cosas que a lo mejor tiene que aprender y hábitos que tiene que instaurar y que no le gustan, pero debe hacerlo, pero entendiendo que eso probablemente le genera malestar, lo frustra, lo enoja, lo enrabia mucho, pero que eso no va a significar que yo cambie la norma, porque también es amor y es respeto mantener los límites y mantener esa estructura predecible para el niño. Entonces, muchas veces confundimos o creemos que la crianza respetuosa tiene que ver con dejar que los niños hagan lo que quieran, y en el fondo no, tiene que ver con que el manejo de las situaciones críticas va a ser siempre desde una mirada respetuosa, entendiendo que ese otro también merece el mismo respeto que yo merezco. Muchas veces a mí me funciona como tips para mí, como paciente, siempre pensar en si eso que yo voy a hacer a mi hijo, cómo voy a responderle a mi hijo, me gustaría que me lo hicieran a mí. Muchas veces la gente me dice, bueno, pero es que es un niño, entonces no se da cuenta y uno lo puede engañar y mientras está haciendo la pataleta quizás yo le paso el celular y así se olvida y todos quedamos contentos. Si pensamos en adultos, cuando yo estoy llorando, estoy triste porque algo me pasó, me siento mal y llego a mi casa,
o estoy en mi casa llorando, llorando, qué sé yo, porque no lo estoy pasando bien emocionalmente, y llega mi pareja, y yo espero que me pregunte cómo estoy, que me acompañe, que se siente a mi lado y me dice, mira, te traje un video súper entretenido para que se te pase la pena, no te preocupes, olvídate de la pena, mira el video que entretenido. ¿Cómo me siento yo en ese momento? O al contrario, si esa persona me reta sobre mi tristeza o mi malestar emocional. Entonces yo siento que un buen mediador, que es como bien intuitivo, que no requiere como de tanto aprendizaje como de libro, de teoría, es medir esa respuesta que vamos a tener con nuestros niños y niñas, medirlo cómo sería si nos ocurriera a nosotros mismos, si lo pudiéramos poner en nuestra propia historia. ¿Cómo me sentiría yo si el otro responde de esta misma manera? Eh, Entendiendo obviamente que esto es un ideal, ¿verdad? Entendiendo que hay momentos en que a lo mejor nos vamos a sentir mucho más desbordados, mucho más estresados, cansados, con días intensos, con días difíciles, y que nos va a costar mucho más sintonizar con lo que nos pasa a nosotros y por ende sintonizar con nuestros hijos. Pero esto es más bien como un paraguas, como un paraguas en el cual, al cual tenemos que tender o intentar movernos hacia allá. Y yo insisto, ya cambiando la concepción de que la pataleta no es algo que a mí me viene a provocar y no es algo que el niño hace para molestarme, para manipularme, cambio mi perspectiva y ya no es mi objetivo detenerla instantáneamente, sino que buscar un espacio en el que yo pueda acompañar ese desborde emocional. Eh, Muy rápido, en honor al tiempo, algunos tips sencillos como prácticos: anticiparse. Para evitar desbordes emocionales, anticiparse. ¿Y cómo nos podemos anticipar? Conociendo a nuestros hijos y conociendo, identificando cuáles son eh, aquellas cosas que generan más desborde. Con el ejemplo del supermercado, si yo sé que siempre que pasamos por las góndolas de los juguetes se va a enojar, va a generar un desborde, evitemos pasar por esos lugares. O anticipémonos, no salgamos con los niños cuando tienen hambre, cuando tienen sueño, cuando han dormido mal, cuando han estado enfermos, qué sé yo, que son situaciones en que a lo mejor evidentemente va a ser más esperable que los niños tiendan como a desbordarse. Anticiparse y prever las situaciones. Otra estrategia sencilla como de manejo es establecer límites y poder identificar aquellas batallas que vamos a pelear y cuáles no. Tener límites claros, establecidos, pero no llenar las situaciones de no, porque muchas veces desde nuestra perspectiva de adultos ponemos un montón de no, 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 no te subas, no hagas esto, no corras, no saltes, y muchos de esos no, cuando los miramos y los llevamos a cuestionar en la lupa, son simplemente porque desde nuestra mirada de adultos pareciera que el niño no lo debe hacer. Entonces es importante tener límites familiares y una estructura consensuada en la que el niño se pueda mover de alguna manera, previamente establecido. No que los límites vayan variando, que algunos días sí cedo y te compro la galleta y otros días no, que algunos días te castigo por pedir la galleta y otros días yo misma te la ofrezco, que el niño tenga consistencia de alguna manera. Eh, y siempre importante esto de tener como conciencia de lo que a nosotros nos está pasando en el momento. Y obviamente calmarnos o intentar calmarnos para poder calmar. Recordemos que somos el cerebro externo de nuestros hijos. Y en la medida en que nosotros podemos transmitirle esa paz, esa calma, o lo más cercano a la calma posible, vamos a ir acompañando ese momento de desborde y vamos a ir acompañando eh, las emociones más displacenteras y vamos a permitir también que el niño retorne a la calma. Lo último, para cerrar, entonces antes, para evitar una pataleta, prevengo, anticipo, establezco normas, me preparo para esas eventuales situaciones. Durante el desborde acompaño, respiro, valido, nombro la emoción, y es después, cuando el niño está en calma, cuando ya esto pasa, es que resignifico, dependiendo de la edad del niño, refuerzo normas, converso, pregunto, establezco nuevos límites, explico lo que estuvo mal y lo que estuvo bien, pero ya cuando la tormenta pasa. En el momento de la tormenta es importante validar, acompañar y permanecer ahí. Eso como a grandes rasgos. No sé, Nicolás, si hay preguntas, tú me vas contando. Y muchísimas gracias, Jocelyn, por esa interesante presentación. La verdad es que creo que son temas bastante interesantes que a todos los padres y madres les va a significar quizá algo.
Bueno, como habíamos mencionado, vamos a tener ahora minutos de preguntas. Ya, aquí ya parece que hay gente que está levantando la mano, hay gente que está preguntando por el chat, así que en estos últimos 15 minutos vamos a poder conversar en torno a lo que ustedes mismos vayan escribiendo en el chat o simplemente también hablar. Vamos a comenzar por Ingrid, que dice: buenas noches. A toda mi pregunta: ¿cómo puedo manejar una pataleta de un niño de 2 años que es agresivo y siendo la técnico de atención de párvulo de un jardín y te agrede? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en este caso cuando, como menciona, no es el padre o la madre específicamente? Mm. Sí, qué importante esa pregunta, Ingrid, gracias. Mira, primero tenemos que contextualizar que finalmente, independiente del vínculo o del rol que tengamos respecto a los niños, nuestro rol siempre va a tender o debería apuntar a este manejo respetuoso. Ahora, claro, 2 años, efectivamente, está en todo este proceso madurativo inicial que yo les mencionaba, en donde por un lado probablemente tiene muchas ganas de explorar el mundo, pero también resiente probablemente mucho la separación física de la madre o del padre. Entonces, claro, si el niño está yendo hacia la cuna, probablemente ahí está en esta pugna, en que por un lado me intento sentir independiente, pero por otro lado sigo necesitando mucho a mis adultos contenedores habituales, que son mis figuras de apego, el papá o la mamá o qué sé yo, quienes sean ahí las figuras de apego. Entonces, la frustración emocional en ese buscar esta figura de apego y no encontrarla disponible probablemente es tremenda. Eh, Respecto a la agresividad, claro, una de las formas en que los niños responden o en que los niños se mueven cuando tienen estos desbordes emocionales es que se comportan de manera agresiva, enfrentan al otro, porque nuestra manera en realidad como de responder cuando estamos en situaciones de peligro, así como muy precariamente, es o nos enfrentamos o arrancamos. Estrategias como de pelea o de arrancar. Y probablemente, claro, en este caso la estrategia es más bien como de enfrentar, ¿cierto? Y de ser agresivo. Creo que ahí el manejo tiene que ver tal vez con lograr entender un poco cómo calmar, cambiar un poco esta perspectiva, como de entender qué le pasa a este niño, qué emociones surgen, en qué contexto surge esto. Surge cuando no quiere cumplir ciertas normas, surge tal vez cuando lo dejan en el jardín, surge más bien cuando lo van a venir a buscar. Creo que ahí también es súper importante poder mediar una conversación con sus adultos, cuidadores, eh, porque probablemente haya hartas emociones en el niño jugando en ese momento. Los niños no son agresivos de la nada. Sin embargo, hay muchas conductas de los niños que nosotros como adultos mediamos o entendemos como desde la agresividad, con una cierta intención negativa. Me explico, probablemente muchas de las cosas que este niño hace en el momento tienen que ver con el desborde y no con que el niño te quiera agredir a ti directamente. Entonces, claro, obviamente que el manejo en el momento es complejo, porque el niño está ahí como con los golpes o qué sé yo, pero claro, yo insisto en esto como de cambiar la perspectiva, de poder entender que lo que le está pasando es una situación difícil de manejar emocionalmente y que necesita una compañía, ya nos ayuda a mirarlo de una posición distinta. Y yo insisto en los puntos. Yo creo que cuando el niño está en esta situación de desborde, es importante mantenernos en calma para poder entregar esa calma. Indistintamente que seamos el papá, la mamá, la abuela o quienes cuidemos a los niños. El niño necesita igual de un adulto para volver a regularse. Entonces yo creo que ahí también es importante poder ver qué te pasa a ti con esto, cómo tú te frustras, cómo tú te sientes en esos momentos y poder acompañar esta emoción también, validando la emoción, mostrándole que se entiendes que se sienta enojado por X cosas en función de lo que vaya ocurriendo, nombrar la emoción, acompañarlo. Y en paralelo a lo mejor yo haría también esta conversación con sus cuidadores, con estos adultos responsables. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta. Vamos entonces también, Gerardo tiene la mano levantada, si es que también quisiera hablar. Sí, gracias, Nicolás. Oye, primero, Jocelyn, agradecerte la claridad y la asertividad. Mira, fíjate que la explicación que das respecto del cerebro me resultó tan nítida, que te lo agradezco mucho, porque, bueno, yo tengo
el mayor de los míos tiene 6 años, y la segunda tiene 5, entonces he estado viviendo estos 6 años, he estado en la búsqueda, y efectivamente, tal como tú decías, relatabas, he encontrado de todas las respuestas de, no, hay que ignorar, no, es que tienes que abrazarlo, contenerlo, toda esta gama, y hoy día contigo he encontrado mayor claridad, pero aquí te quiero hacer una pregunta. Mira, efectivamente, ya yo termino comprendiendo cómo hacer este manejo respetuoso, y entonces yo lo empiezo a aplicar. Pero hay una fuerte presión social cuando uno está en contextos familiares, por ejemplo, y crianzas más antiguas que te dicen, no, pero es que mira, es que parece que aquí no hubiera un papá, parece que el niño manda en esta casa, y todo ese discurso, ¿cierto? Donde te dicen, no, si este niño te manipula, qué sé yo, todo lo que tú acabas de explicarnos muy bien y desmitificar esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente uno termina cediendo a esa presión social, y efectivamente yo he tenido que pasar al reto. Y sí, efectivamente he cortado estas pataletas con un reto, o con llevarme al niño a otro lugar para dejar. Y yo siento efectivamente, tal como tú lo planteas, que hay un resentimiento afectivo. El niño te mira con una mirada distinta, como, pero, y entonces la pregunta ahora es, ¿cómo yo ahora, a partir de una nueva visión respecto de cómo manejar esto, cómo yo sano y reconstruyo esa relación, cómo yo empiezo a pedir disculpas, cómo yo empiezo a manifestarme de una manera distinta para decir, mira, me equivoqué en algún momento y ahora tengo que hacerlo diferente, y vuelvo a reconstruir ese vínculo, o no es que esté completamente cortado, ¿no? Pero ciertamente puede quedar resentido. Sí. Gracias, Gerardo, gracias por tu comentario y tu pregunta. Mira, primero que todo, yo creo que lo que mencionas respecto a la presión social es tremendamente importante, ¿eh? Porque vivimos en una cultura que es tremendamente adultocéntrica. Todo lo miramos desde la visión de los ojos de adulto, y todo lo esperamos desde nuestra lógica de adultos. Entonces, claro, desde ahí el respeto por la infancia, yo creo que estamos al debe con el respeto y el cuidado por la infancia, en términos de entender a los niños y niñas como seres que merecen respeto. Y como niños que, independiente de cuánto les permita su desarrollo entender o comprender, se merecen ser tratados, y se merecen explicaciones, y se merecen manejo lo más respetuoso posible. Creo que estar como en este cambio de paradigma, como con un pie en el paradigma más antiguo, y ahora como en este un poco más nuevo, creo que conlleva ciertos retos y ciertos desafíos, como por ejemplo lidiar con lo que dicen los demás, con lo que dice la sociedad, lidiar con los comentarios, lidiar con la familia, como bien tú dices, un desafío constante, uno más de la paternidad, ¿verdad? Y respecto a la pregunta de cómo reparar o cómo restablecer estos procesos, creo que eso siempre es posible con nuestros hijos, siempre está la posibilidad. Muchas veces también, como en esta idea de los adultos como endiosados, ¿no? Nos parece como, o se ha creído por mucho tiempo que los papás casi que no deberían darle explicaciones a los hijos, no deberían pedirle disculpas, que los papás saben lo que hacen. Esto se hace porque el papá lo dice, porque la mamá lo dice. Y desde ahí también volvemos a mirarlo desde esta visión como muy adulta. Sin embargo, sabemos que nuestros hijos aprenden de nosotros mucho más de nuestros hechos que de nuestras palabras. Por ende, reparar, pedir disculpas cuando nos hemos dado cuenta que nos equivocamos, explicarle tal vez a nuestros hijos, yo te reté, yo te llevé a la fuerza, eso no estuvo bien, no está correcto, pero tal vez yo me sentía muy frustrado, así como tú has sentido rabia, yo también sentía rabia, sentí vergüenza, no reaccioné de una buena manera y te pido disculpas. Yo creo que lograr eso, además de poder reparar, de poder mostrarle al niño que sí estoy preocupado, que sí me importa lo que le pase, es un tremendo modelaje para el futuro también.
es una tremenda oportunidad de modelar conductas en nuestros niños. Las pataletas, los berrinches, los desbordes o las crisis familiares que tenemos son una oportunidad para modelar el comportamiento, las emociones y el cerebro de nuestros hijos. Entonces, en esos momentos es cuando tenemos como ventanas de oportunidad de alguna manera para ir transformando estos descontroles emocionales en aprendizajes para la vida finalmente. No estoy diciendo que si el niño tiene una pataleta a los 4 años y yo valido la emoción, acompaño, pongo un nombre, respeto, cuido, qué sé yo, me va a garantizar que nunca más el niño va a tener pataletas. No, en lo absoluto. Pero sí me va a garantizar que mi relación con ese niño o niña a futuro vaya a establecer un vínculo en donde el niño se sienta amado, respetado y cuidado, y al mismo tiempo le voy a entregar herramientas prácticas, concretas y además abstractas, y en términos de estructura cerebral, para que en el futuro sea un adulto que aprenda a nombrar sus emociones, a regularse en momentos de estrés y a tener esta relación como de seguridad respecto a un otro. Entonces, Gerardo, yo siento que es además una muy buena oportunidad de poder tú modelar e instaurar estrategias de manejo, el poder reconocer como adultos cuando nos equivocamos, pedir perdón, pedir disculpas e intentar enmendar, no nos hace débiles, sino al contrario, le mostramos a nuestros hijos en realidad lo importante de tener también estas habilidades en nuestro repertorio y que somos seres humanos finalmente. Al igual que ellos, nos enojamos, nos equivocamos, y nos sigue pasando, ojo, que yo insisto, o sea, esto es lo ideal. Probablemente muchas veces vamos a reaccionar de esta manera, aun cuando lo sepamos, lo entendamos, e incluso de adultos, muchas veces nos sentimos tan encabronados y tan enojados que nos dan ganas de hacer un berrinche y de tirarnos al suelo a llorar. No lo hacemos, nos regulamos, pero nuestro cerebro emocional sigue ahí instintivamente. Entonces, todas estas habilidades de manejo de los impulsos, de control de impulsos, de regulación emocional, son habilidades que se aprenden en la experiencia. Y qué mejor manera de aprenderlas que ahí mismo en el núcleo del hogar, en la seguridad del apego también, de poder ir acompañando también estos desbordes. No sé si te ayuda mi respuesta, pero creo que es una riqueza Gracias. tremenda poder enfrentarlo también. Muchísimas gracias, Jocelyn, nuevamente por tu respuesta y Gerardo por la pregunta. No sé si hay alguna otra persona más que quisiera realizarle alguna pregunta a nuestra invitada de hoy. Bueno, yo sí tengo una pregunta, Jocelyn, aprovechando el momento. Primero también, al igual que Gerardo, la verdad creo que la introducción que entregaste desde la perspectiva incluso nerviosa de por qué los niños y las niñas, ¿cierto? Quizás ni siquiera todavía tienen una capacidad para manipular, sino que la expresión de las emociones de repente va mucho más allá de su capacidad para poder entender algunas situaciones. Me parece muy interesante. Y mi pregunta va en torno a eso, en torno a la edad. Por ejemplo, ¿cuál es la edad en la cual ya uno podría sentarse con los niños y niñas y empezar a indicarles, mira, esto es lo que pasa, estos son los sentimientos, tus emociones? ¿Qué edad más o menos uno ya podría empezar a hacer ese tipo de conversación con ellos? Nicolás, mira, la verdad es que este proceso desde siempre, ¿ah? Desde siempre, yo insisto, o sea, el niño entiende mucho más, los bebés y los niños entienden mucho más de lo que nosotros como adultos creemos, porque también tiene que ver con que su expresión verbal es mucho más limitada, sobre todo cuando es chiquitito. Pero si tú a un niño de 2 años, con una primera pataleta, con un primer desborde, tú le muestras, cuando tienes rabia y haces así con las manos y las aprietas, o te tiras al suelo, eso es rabia, rabia. Estás enojado porque querías X cosa. Probablemente a lo mejor el niño te va a mirar y va a hacer el mismo gesto, qué sé yo, y uno se queda con la sensación que no entendió nada. Pero si tú adquieres este hábito como un hábito, como una rutina y como una forma de manejarte a lo largo de la vida, de la historia y de las múltiples pataletas, porque los niños hacen muchos desbordes emocionales a lo largo de la vida, como todos, solo que nosotros los manejamos de mejor manera, o eso es lo esperable.
si vamos adquiriendo como estas herramientas de nombrar emociones, de mostrarle al otro, de ejemplificarle, de modelar las emociones, vamos adquiriendo un lenguaje y una conciencia emocional que a la larga siempre va a ser beneficiosa. Por supuesto que a los 2 años, si yo me siento con el niño y le doy un discurso de que a lo mejor el azúcar no le hace bien porque es muy chico y que no es bueno que cada vez que vayamos al supermercado me pida galleta, va a ser bastante infructuoso porque obviamente sus habilidades no me lo permiten. Pero siempre mirando la capacidad de comprensión de mi hijo, de mi hija, es importante ir haciéndolo en las distintas etapas. Tal vez a los 10 años yo le puedo decir, tú te frustras y te enojas porque yo no te di permiso para salir en bicicleta, pero resulta que, no sé, está oscuro y es peligroso, entonces no puedes salir a andar en bicicleta. Y esto que haces de cerrar la puerta y dar un portazo es porque estás enojada. Es distinto quizás como yo se lo modelo, se lo expreso o cómo se lo digo, pero la idea es que lo haga desde siempre. Y obviamente en la medida en que las habilidades lingüísticas, más verbales o más comprensivas, y yo logro establecer conversaciones con mi hijo, con mi hija, es súper importante que yo vaya haciendo como estos post episodios críticos, en donde replantee los límites, converse nuevamente, establezca ciertos criterios, en función sobre todo de lo que yo voy viendo, de las habilidades sobre todo verbales y comprensivas. ¿No? Perfecto, muchísimas gracias, me quedó muy claro. Y también te agradecemos nuevamente, Jocelyn, por tu excelente presentación. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Y bueno, también agradecer al resto del público que está presente, escuchándonos, ¿verdad?, en este ciclo de distintas jornadas. Y recuerden también que los esperamos el día 9 de septiembre con un nuevo tema de educación emocional consciente y respetuosa, que va a ser realizada por la profesora Leticia Garcés de España. ¿Ya? Que tengan todas y todos ustedes muy buenas noches. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias, chao, chao. Chao.